¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de MDC Dental. Ahora sí que tenemos un invitado súper especial y un gran amigo, el doctor Juan Delgado. Ahora sí que contigo estamos de manteles no largos, súper largos. Bueno, el tema que él nos va a hablar es la magia del aquacare. Él nos hablará sobre la creación de la energía superficial para crear ahora sí que unos resultados adhesivos óptimos. Y bueno, qué mejor que él nos explique por qué le resultó una magia el aquacare. Bueno, pues démosle la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor Juan. De verdad, es un placer. Y bueno, voy a decir un poco, porque es extenso su currículum, voy a decirles un poquito sobre él. Es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guadalajara en 1998. Tiene la especialidad de prostodoncia en la Universidad de Guadalajara en el 2002. Mención honorífica en la maestría en Ciencias Odontológicas de la Universidad de Guadalajara en el 2005. Es conferencista nacional e internacional y profesor catedrático de prótesis parcial fija en la especialidad de prostodoncia en la Universidad de Guadalajara. Tiene su propio laboratorio dental de alta estética que es VitroLab. Es coordinador de la especialidad de rehabilitación oral en el Instituto Multidisciplinario de Especialidades Dentales aquí en Guadalajara, bien conocido como IMED. Es miembro fundador de la Academia Mexicana de Operatoria Dental en Biomateriales y miembro del International Team for Implantology. Así es de que pues demos la bienvenida y escuchemos todo lo que nos puede enseñar el maestro, amigo, Juan Delgado. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno. Muchas gracias. No, de que encantado de tenerte. Muchas gracias. Y por la invitación más. Gracias, gracias a ti. Bien. Me da mucho gusto el día de hoy poder estar aquí y compartir con todos ustedes desde un lugar que yo me siento muy orgulloso de estar, porque, me voy a centrar un poco, porque pues además de que ser una compañía líder MDC, preocupada, y más que preocupada, ocupada para que el ejercicio práctico de todos nosotros clínicos y técnicos dentales, pues estemos mejorando cada día. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con nuevas tecnologías, nuevos materiales y avances, y eso se agradece muchísimo. Que fue una inquietud que desde siempre tuvo alguien que para mí fue un mentor de vida profesional, que fue don Rogelio, que igual a donde esté, un fuerte abrazo, que sé que desde arriba nos está viendo, y participar con sus hijos para mí es un gozo tremendo, y ver siempre el crecimiento, y que nos ayudan a todos, porque a fin de cuentas, pues sin el apoyo de casas comerciales que nos acercan a estas tecnologías, pues poco podemos hacer, ¿verdad? Bueno, sin más, me gustaría empezar a platicar algo que no es un secreto. Me gustó llegar con la palabra magia, porque parece mágico lo que hace una técnica, una filosofía de trabajo, que a mí me gusta implementar filosofías de trabajo como un build-up, etcétera, que no soy creador de ello, pero me gusta crear un criterio, ¿verdad? Y en función de ese criterio, en función de literatura, de evidencia científica, pues hago mi práctica, ¿verdad? Y eso lo hace un poco más predecible. Y a final de cuentas es lo que buscamos todos. ¿Y qué buscamos? Que hoy día que estamos en la era de la odontología adhesiva, lo que queremos es no un resultado nada más bonito, un resultado que atraviese barrera del tiempo. ¿Me explico? O sea, que nuestras restauraciones tienen que estar bonitas, pero no en la mano del paciente cuando se le cae. Y entonces, ¿qué tengo que lograr hacer? Ser predecible en mis procesos adhesivos. Y para mí no es opcional no utilizar, ¿verdad?, el acondicionamiento superficial de mi sustrato, ya sea dental o no dental. ¿Me explico? Entonces vamos a dar las bases. Me gustaría que quedara muy bien entendido, me gusta hablar de esto, ¿verdad?, acerca de cómo crear energía de superficie y lograr resultados óptimos. ¿A qué va? Cada quien va a lograr sus resultados, va a hacer suya la técnica con tecnologías nuevas. Bien. Vamos a pasar un collage de todo lo que podemos hacer y que a su vez voy a bajar un poquito aquí mi volumen para que me escuchen.
Mientras se ve este video de procedimientos clínicos que hemos logrado hacer, pero desde el aislamiento, que es otra filosofía, ¿verdad? Algo que ya les ha compartido mucho mi querido amigo Víctor Guerrero. Y entonces tenemos aquí casos en los que hasta parece tipodonto lo que trabajamos. ¿Por qué? Porque como él dice, vemos mejor lo que hacemos y hacemos mejor lo que vemos. Y entonces, partiendo de ello, tengo que comentar que orgulloso también de utilizar un dique hecho en Jalisco, ¿verdad? El dique Nicton, algo que para mí es de gran orgullo porque tengo conocidos alrededor del mundo, Europa, Asia, aquí mismo en Centro y Sudamérica, y entonces se dan a la sorpresa de saber que el dique que ellos desean tener es el dique Nicton, y que ahora pues también vamos a ver casos con Nicton, el dique sintético, que es fabuloso. La verdad es que yo no veo mi práctica trabajándola sin el acondicionamiento, sin la preparación de un dique. Entonces, visto este collage, pues vamos a continuar, y es una pincelada de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Bien, también quiero mencionar que estoy orgulloso de que el grupo Bioemulation, que es dirigido por el doctor Javier Tapia, el doctor Panos Vasos, otro de ellos es el doctor Pascal Magnier, muy conocido por todos, y que me han invitado a formar parte de Bioemulation Latam. Entonces soy team leader para esta agrupación, lo cual pues me gusta enterarme, me gusta aprender acerca de la filosofía del grupo y aportar también. Entonces vamos a pasar un pequeño video también acerca de este grupo y que son filosofías que me ha gustado adoptar como propias en mi práctica. Vamos a hablar acerca de la característica de los sustratos dentales, totalmente distintos, diferentes, y en ello estriba que tenemos que ser muy específicos en nuestros protocolos, ¿verdad? Sabemos nosotros que la adhesión en esmalte es mucho más fácil porque es un material más homogéneo en hidroxiapatita inorgánico, en orgánico 4%, y tiene solamente un porcentaje de agua. Sin embargo, la dentina pues es más compleja. ¿Por qué? Porque es un sustrato con alto contenido de agua, 10%, y es un orgánico mayor que el esmalte, y 70% de inorgánico. Y entonces esto hace sustratos muy distintos y que requieren tratamientos que son a la vez similares, pero que tenemos que entender hacia qué nos estamos adhiriendo, ¿verdad? Que si estamos adhiriéndonos una dentina esclerosada, una dentina recién cortada, una dentina afectada, no infectada, etcétera. Pero bueno, aquí hay algo muy importante, y vamos a ver, antes de ver casos, que vamos a ver muchos casos, vamos a ver algo de ciencia, algo de contenido y algo de evidencia. Pero también hay que hablar de factores que nos van a ayudar a lograr un proceso adhesivo eficaz, ¿verdad? Entonces, el primer paso sería la obtención de superficies limpias que vamos a tener y que parten, ¿verdad?, desde un arenado, como lo estamos viendo aquí, algún sandblasting que podemos utilizar. Aquí tengo en la mesa productos como bicarbonato de sodio, productos como el Silk, que es extraordinario para dentina recién cortada, etcétera, y que vamos a ir mencionando. También hay algo que quiero comentar y que es muy importante. El clínico batalla mucho con todos los sistemas de aeropulido, etcétera. ¿Por qué? Porque los polvos se tienen que manejar en seco y el clínico tiene que entender, ¿verdad?, que tiene que dar mantenimiento y tenemos que hacer buena selección de nuestros equipos, ¿verdad? La compañía sugiere compresores libres de aceite, pero si tú ya tienes un compresor con aceite, lo que puedes hacer es colocar un filtro en la salida del compresor y un filtro, ¿verdad?, a la entrada de la unidad, porque tu unidad va a ser quien le dé a este aparato, ¿verdad?, y compartir el aire. También algo que acaba de traer la compañía y que me parece una idea extraordinaria es el Dry Clean, que es un módulo de soporte y es un carrito para el aquacare, que es extraordinario porque así no lo maltratas, ¿verdad? Pero trae en la parte de abajo una caja, esa caja trae un filtro de alta calidad, ¿verdad?, para estar permitiendo el paso y el flujo de aire exclusivo al aparato, limpio y libre de la misma humedad. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Entonces, una vez que logramos superficies limpias, ¿qué es lo que vamos a generar? Superficies rugosas. Queremos rugosidad en la superficie. Imagínense una esponja, ¿ok? Que vamos a ver a continuación. Y entonces, sobre una superficie rugosa, podemos permear mejor. Estos términos hay que familiarizarnos mucho con ellos y que los vamos a estar destacando también. Además, necesitamos tener un adecuado ángulo de contacto y buena humectabilidad. O sea, el ángulo de contacto también vamos a hablar de él, ¿verdad? De este ángulo de contacto que nosotros podemos aprovechar a nuestro favor si lo conocemos para poderlo disminuir. ¿Estamos de acuerdo? Posteriormente, vamos a utilizar adhesivos de baja viscosidad y fluidez adecuada. Ok, en ocasiones no conocemos las características que nos da un producto. Los adhesivos son tixotrópicos. ¿Qué quiere decir esto? Que con la fricción van a disminuir su viscosidad y así pues poder fluir nuestro adhesivo en nuestro sustrato, tanto esmalte como dentina. ¿Estamos de acuerdo? Y recordemos que de esa forma podemos crear en la dentina una capa híbrida, ¿verdad?, estable a través del tiempo, que no es otra cosa más que dentina impregnada de resina a nivel molecular, como nos lo decía Nobuo Nakabayashi. Bien. Y por último, una solidificación efectiva. ¿Qué quiere decir? El grado de conversión de nuestras resinas. Doctores, he visto, porque doy muchos cursos, universidades, cursos, diplomados, etcétera, y entonces tenemos la idea equívoca de que cualquier lámpara puede endurecer una resina y eso es un grave error. ¿Okay? Existen lámparas que son escogidas por el dentista única y exclusivamente por el criterio de que el color de la lámpara es el mismo que el sillón. Y eso es un criterio muy corto. Tenemos que seleccionar una buena unidad de polimerización para lograr una buena conversión en nuestros materiales. ¿Estamos de acuerdo? Y dicho todo esto, son factores para lograr un proceso adhesivo efectivo. Y entonces hace años, uno de mis mentores, que yo aprecio mucho, el doctor Roberto Espinosa Fernández, muy conocido por todos ustedes, hace una publicación en este journal y habla de la desproteinización del esmalte, cosa que me dejó pensando, ¿verdad?, que tenemos que incorporar en nuestros protocolos y desde nuestra trinchera, sumar tecnologías, sumar recursos y sumar también conocimiento, ¿verdad?, para ello. Y si bien él sugería con hipoclorito de sodio limpiar la superficie, hacer tratada de esmalte para posteriormente poder ser grabada, ¿verdad? Y entonces quiero que veamos lo siguiente. En su imagen izquierda, ustedes están viendo en la misma cantidad de aumentos un esmalte. Pero ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Uno no ha sido limpiado. El de la izquierda tiene el biofilm. El biofilm, el clínico, lo que hace es nada más lavar con jeringa triple y secar, creyendo que de esa forma ya tenemos preacondicionado nuestro sustrato para ser grabado. ¿Y qué ocurre? Que colocamos un ácido grabador, el fosfórico, sobre el esmalte. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Que hay un biofilm. Ahí hay una capa aislante. ¿Por qué? Porque el ácido fosfórico desmineraliza, no desproteiniza. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, una vez que él acondicionó esta superficie o preacondicionó, vemos en la imagen derecha, ¿verdad?, todo el esmalte prismático, que no se veía. Y ahora sí, podremos poner nuestro ácido fosfórico y podrá tener una activación y un resultado, ¿verdad?, abriendo estos prismas y pudiendo lograr pues una adhesión óptima. Y entonces, una vez grabado en su estudio 37% el esmalte, vemos en un aumento de 500 y de 1000 aumentos cómo todos esos prismas quedaron abiertos. Y créanme que si hubieran colocado el ácido fosfórico, como lo hacen muchos clínicos, sobre ese biofilm, ese ácido no se va a activar ni siquiera en un porcentaje medio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos grabando poco eficazmente. Bien. Entonces, existe mucha literatura acerca de esta filosofía de hacer rugosidad o micro rugosidad de superficies. Llámese esmalte, llámese dentina, llámese metal, llámese disilicato, llámese circonia, leucita, etc. Tenemos que crear microrugosidad, ¿verdad?, para hacer una superficie permeable. ¿Estamos de acuerdo? Y se ha hecho desde hace muchos años. Pero ojo, quiero que, no podemos revisar mucha literatura, el tiempo es muy corto, pero quien desee me contacta y envío literatura, ¿ok?
Vean este estudio comparativo, ¿verdad?, de fuerza de unión, comparando una estructura grabada convencionalmente con fosfórico, sin contemplar, limpiar obviamente el sustrato previo, y la adhesión cuando se arena. ¿Me explico? Este es un journal de ortodoncia. Y vemos aquí el grupo, voy a hacer un pequeño zoom aquí, y vemos, ¿verdad?, los resultados. Se hacen 3 grupos de 20 y vemos que en megapascales, ¿verdad?, el procedimiento de ácido fosfórico es 10.4 con una desviación estándar de 2.8. Pero veamos qué ocurre con el arenado. Dices, oye, Juan, ¿qué pasa? Tú me dijiste que esto va a mejorar. La idea es que esto mejora el arenado. Y estamos viendo que hay valores en un grupo de 2.3 megapascales y en el otro 3.6. Sí, pero es que ¿qué está ocurriendo? Estamos grabando con arena incorrecta. Estamos grabando con partículas muy grandes. Esas partículas son como rocas que van a ir proyectadas hacia la superficie dura del diente, ¿verdad? Y lo va a afectar, pero ya no hace una microrugosidad, está haciendo una rugosidad mayor y está destruyendo y degradando nuestro sustrato. Y entonces estamos tratándolo un poco mal. ¿Estamos de acuerdo? Por lo cual, esta literatura infiere lo siguiente y dice que la preparación de superficies de esmalte usando el aire abrasivo da como resultado una fuerza de unión significativamente menor, o sea, sí es significativo. Y no debe recomendarse su uso clínico de rutina como para acondicionar el esmalte, ¿verdad?, en este momento. Pero esta literatura es del año 97, ¿me explico? Y con procedimientos clínicos, con recursos de los que había en esa época. Y entonces ahora sabemos que no es una partícula necesariamente grande la que nos va a ayudar. Tenemos que buscar partículas pequeñas y en este caso, pues tenemos que nos ofrece la compañía Aquacare. Tenemos partículas 53 micras, que esto lo vamos a ver en casos que mayormente para usarse en metal, tenemos 29 micras, ¿verdad? Sé que van a sacar también, y esto es para sustrato dental, dentina esclerosada, esmalte, y podemos utilizar también para dentina recién cortada el silk, ¿me explico? Que son muy buenos productos y que ahora me entero que también van a sacar perlas de vidrio, y eso es para el tratamiento de vidrios cerámicas. Muy bien, entonces tenemos un abanico de posibilidades amplias, muy amplias, para el uso de estos sandblasting. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues bueno, este arenador de la compañía Danville, que es el que utilizaron en el estudio, pues resulta ser agresivo para nuestro sustrato. Bien. Quiero comentar aquí acerca ya de la energía superficial. Y vemos en el fondo de mi texto una esponja, y así es como tenemos que ver nuestro sustrato, como una esponja que está ávida de absorber un líquido que vamos a poner para permear su superficie. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y entonces conozcamos un concepto básico de lo que es la energía superficial, porque a partir de hoy esta va a ser, pues espero yo, un concepto que cambie nuestra filosofía y hacer un criterio. Cuando leemos, cuando asistimos a cursos, etcétera, creamos un criterio. ¿Estamos? Y siempre nos preguntábamos el por qué usan esto, por qué se usa así, por qué esta marca. Pero mejor hay que preguntarnos para qué. Esa es la respuesta del por qué. ¿Para qué se acondiciona? ¿Para qué utilizamos una partícula pequeña? ¿Para qué utilizamos agua, etcétera, ¿no? Y esa respuesta la vamos a obtener, ¿verdad? Y esa respuesta nos va a ayudar a nosotros tener procesos que nos ayuden a mejorar nuestra práctica. Y entonces todos los materiales tienen propiedades como la densidad, punto de fusión, módulo elástico, coeficiente de expansión térmica, fatiga, etcétera. Todo la tiene, ¿no? Pero una también es la energía superficial de un material, que es el grado de atracción que existe en las moléculas de un mismo material o entre materiales distintos. O sea, es un atrayente, ¿verdad?, de moléculas de un lado a otro. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, la literatura nos dice que los metales tienen una mejor energía superficial que un plástico. Y entonces empezamos a pensar qué ocurre ahí, qué está pasando, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es la impregnación? Porque queremos impregnar nuestros sustratos. Y esta se produce cuando un líquido fluye o se extiende aplicado sobre la superficie de un sólido.
¿Estamos de acuerdo? Dependiendo de la energía superficial de ese material sólido, es que se va a impregnar. ¿Estamos? Vamos de la mano, primero conceptos y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y aquí tenemos, en este sartén del lado izquierdo, tenemos baja impregnación, perdón, buena impregnación, porque el agua vemos que se extiende. O sea, aunque es un metal al igual que el otro, vean que su superficie tiene características de energía superficial, ¿verdad?, superiores a la mala impregnación que tiene ese otro sartén, que incluso este tiene como un aislante tipo Tefal, ¿no? Y vemos que se forma una gota. Entonces aquí hay una mala impregnación. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, no queremos el sartén del lado derecho. Ese ejemplo nos tiene que servir para saber que no tenemos que crear esto. ¿Qué pasa nosotros cuando trabajamos con piezas de mano, incluso, que estamos haciendo nuestra preparación, retirando una restauración que ya está fallida, retirando, eliminando caries, etcétera? Nuestras mismas piezas de mano que fueron lubricadas, ¿verdad?, no se purgan antes de. Cuando entra una pieza de mano, esto es un buen tip, cuando entra una pieza de mano al autoclave, entra con una cantidad necesaria de aceite en la turbina, si no se afectaría. Pero cuando ya la vas a usar, púrgala, písala antes para que se vaya y se elimine ese exceso de aceite. ¿Me explico? Caso contrario, vas a estar mandando aceite a la superficie del diente y si no lo limpias, como lo vimos en la literatura inicial, si no lo limpias, si no tienes una superficie limpia y aparte estás haciendo o creando un ángulo de contacto bajo, que vamos a ver qué significa eso, un ángulo de contacto alto, no vamos a permear la superficie y no vamos a tener adhesión. Y entonces, estos son los factores asociados para lograr impregnar. Primero, que exista humectancia, ¿verdad?, que permee. Y para ello necesitamos un ángulo de contacto bajo. Estamos viendo en la imagen derecha, tenemos 117 grados, es una gota perfecta de agua. Pero eso no es favorable para nuestro sustrato, ni mucho menos para nuestro proceso adhesivo. Sin embargo, vemos que la gota de 72 grados permeó mejor la superficie. ¿Me explico? Y entonces vamos a concluir lo siguiente. Tenemos energía superficial en la gota de 72 grados, pero en la gota de 117 grados tenemos tensión superficial. Y hay que eliminar esa tensión con nuestros mismos procesos incluidos, ¿verdad?, el día a día en la adhesión. Y entonces, bien, quiero que veamos este video que preparé para ustedes. En una loseta, yo estoy ahorita permeando este vidrio con un detergente, Salvo. Es un detergente, es un buen detergente. Y en la otra estoy permeándola con vaselina. ¿Estamos de acuerdo? Y si bien a continuación voy a limpiar los dos sustratos vítreos, muy bien, voy a retirar muy bien ese material que he puesto, tanto el detergente como la vaselina, haciendo imposible reconocer si quito esa línea o si los revuelvo, cuál sería, porque el aspecto visual es el mismo. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Una ya quedó con energía superficial y la otra quedó con tensión superficial. Y voy a soltar unas 4 gotas y vemos cómo se desparrama, si lo decimos de esta forma, donde tenemos energía de superficie y donde la gota se mantiene estable, donde hay tensión superficial. ¿Me explico? Quizá esa tensión superficial es buena cuando empiezan las lluvias ahorita y tu coche lo acabas de lavar y entonces lo enceras, queda con tensión y las gotas se van fácilmente porque no permeó la superficie del auto. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces espero que este ejercicio sirva para ejemplificarnos la importancia de la energía superficial en el sustrato. Llámese metal, llámese cerámico, llámese composite, llámese esmalte o llámese dentina. ¿Me explico? Bien. Y entonces, pues para mí, hace unos poco más de 4 años, me fue posible adquirir por medio de MDC este aparato que es extraordinario, que se llama Aquacare, que no hay día que no lo utilice en mi práctica cuando hago técnicas adhesivas, forma parte de, y si no lo tuviera, por algún problema que tuviera el aparato, no haría adhesión. Movería a mi paciente hasta que mi aparato esté al 100. Y entonces tenemos en el Instituto ENIMED, tenemos arenador,
tenemos en mi clínica Arenador, este Twin que me gusta mucho, ¿verdad? Que le hicimos su carrito especial, pero ahora pues ya te van a poder vender el carrito con el filtro, que eso es extraordinaria idea, ¿verdad? Pero a partir de que lo tengo, no dejo de maravillarme y no hay día que no lo utilice y que me asombre el aspecto visual que me crea y la confianza sobre todo que me crea una superficie óptima, ¿verdad? Y sabemos cuál es el concepto de óptimo. Entonces, bien, yo estoy contento con los resultados que hemos tenido y vamos a empezar a ver algo de casos, ya una vez que hicimos y unificamos criterio, me explico, y entonces que tenemos conocimiento, y entonces vamos a empezar a ver del día a día de la praxis. Bien, vamos a ver una restauración clase 5. Pero algo importante también es lo siguiente. Doctores, tenemos que saber aislar, eso es un hecho. Todavía hay quien en sus procesos, ¿verdad? En ninguno de sus procesos hace aislamiento. Entonces tenemos que hacer aislamiento en la mayoría de los procesos, ¿verdad? Y sobre todo en los adhesivos. Bien, aquí vemos una fotografía de un caso que se aisló, pero igual que si no hubiera estado aislado, ¿eh? ¿Por qué? Porque la finalidad, ¿cuál es? Mantener un campo visual limpio y libre de humedad y de contaminantes, lo cual en este caso no se está cumpliendo. ¿Estamos de acuerdo? Vemos aquí que tenemos exceso de humedad. Les voy a pasar un gran tip, no es una clase de aislamiento, pero esto como lo veo que es muy recurrente, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, cuando tú tienes marcado, ya sea con la técnica que sea, con tu template de perforación, lo que tú quieras, cuando ya lo tienes marcado y tú sabes que vas a trabajar un área cervical de algún órgano dentario, márcalo, pero perfora unos milímetros al frente. ¿Qué tantos? Pues qué tan cervical está la lesión que tú vas a reparar. Eso es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Y eso te va a ayudar muchísimo porque vas a lograr, vas a evitar esto que está ocurriendo. Aquí, pobre papila, está sufriendo tremendamente. Y entonces, pues como les digo, basados en literatura, pues vemos que existen técnicas que te van a ayudar a hacer un aislamiento correcto como este. Modificando tus grapas, ¿verdad? Las mandíbulas las puedes modificar también, puedes recortar, etcétera, y quien ya ha tomado curso con el doctor Víctor Guerrero o con un servidor, pues sabrán que estas herramientas y estas modificaciones nos ayudan demasiado. Entonces, vamos a empezar. Veamos aquí una lesión 5, cómo hemos aislado y vemos el grado, ¿verdad?, de destrucción que tiene hacia el área cervical. ¿Me explico? Y entonces, vamos a hacer remoción de la lesión. En estos casos yo hago remoción, sabemos que puedes hacerlos con láser, puedes hacer remoción con aeropulido, etcétera. Me gusta hacer remoción con vibración ultrasónica y así no tengo necesidad de anestesiar incluso al paciente, ¿me explico? Por el aerotor. Bien, entonces revisamos que no tenga remanente de caries, que no haya quedado residuo de caries y posteriormente limpiamos. Si vemos la superficie perfectamente acondicionada, previa a los procesos adhesivos, ¿verdad? O sea, tenemos ya el acondicionamiento que hicimos con Aquacare, 29 micras, ¿verdad? O el Silca. Tenemos aquí la permeabilidad de nuestro adhesivo, ¿verdad? Me gusta mucho trabajar con adhesivos universales y entonces vemos la permeabilidad del adhesivo en esta zona cervical, ¿verdad? No estamos preocupados que si la sangre, que si el plasma, la saliva, etcétera, ¿verdad? Simplemente haciendo un protocolo, ¿verdad?, paso a paso impecable para la adhesión. Posteriormente hacemos nuestra restauración y aislamos el diente vecino. Vemos aquí, igual limpiamos, está acondicionado ya con Aquacare, luego nuestro adhesivo, ponemos unas 3 capas, 2 capas, depende del grosor de tu adhesivo. Sabemos que tenemos que buscar en este tipo de lesiones pues unas 40, 50 micras de grosor de película de adhesivo y polimerizamos. Y este es el resultado que obtenemos, ¿verdad?, inmediato de nuestra restauración, con toda la tranquilidad y confianza de que estamos con procesos adhesivos que van a ser longevos, ¿verdad?, y que nos van a cumplir una función estética y de sellado. Bien. ¿Qué ocurre también en nuestra práctica? Veamos este caso. Me llega un paciente que se le ha caído una restauración vidriocerámica, disilicato monolítica, ¿verdad?, porque fue cementada con ionomero vítreo.
Y si bien la literatura de repente comenta que podemos hacer cementaciones con ionómeros o adhesivos y cementos autoacondicionantes, entonces pues este clínico decidió cementar con ionómero. El paciente era de otra ciudad, asiste con nosotros y eventualmente se le van a ir cayendo tal vez una y otra restauración, porque tenemos un muñón pequeño, un muñón con área de resistencia al desalojo desfavorable porque está muy pequeño, y entonces tenemos, si está pequeño, es una alerta. Y si bien no aumento el área de resistencia con reconstrucción de muñón, entonces tengo que hacer un proceso adhesivo. ¿Me explico? No voy a decirle al paciente, necesitas una nueva restauración. La restauración está correcta. Entonces hacemos un correcto aislado, acondicionamos y vemos nuestro margen 360 grados, y aunque no sea totalmente de mi agrado, ¿verdad?, no voy a tocar y voy a respetar porque la restauración ya está hecha y no me pareció que estaba falta de sellado. Entonces la podemos usar, ¿verdad?, pero simplemente vamos a cambiar el proceso de cementación de una convencional a una técnica adhesiva. Mismo paciente, misma restauración, misma técnica de cementado, mismo resultado, se va a caer. Entonces que tenemos que hacer algo diferente. Y eso diferente pues es una técnica adhesiva. Con Aquacare limpiamos bien y hacemos permeable nuestro sustrato, colocamos nuestro adhesivo, posteriormente cementamos y nos ayudamos de recursos ultrasónicos, ¿verdad?, para hacer que ese cemento, que también es tixotrópico, disminuya su viscosidad y de esta forma nuestra restauración asiente perfectamente, ¿verdad?, en el margen de nuestra preparación. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver, tiempo estamos, me van avisando, ¿eh? Ahora bien, este caso que voy a mostrar es muy interesante, porque si yo pregunto, y perdón que interrumpa un poquito, si podemos poner un poco de aire, porque creo que... es el típico caso que a cualquier clínico seduciría, tal vez, el uso de un algodón como un medio de retracción, ¿verdad?, como un medio de limpiar la superficie, de retracción de lengua, retracción de carrillo, etcétera, que sería un aislamiento relativo. Me explico, hay ocasiones donde está contraindicado un absoluto, pero hay quien toma el aislamiento relativo como filosofía en todos sus casos, y eso no es correcto. Y entonces, la sugerencia es, en procedimientos simples y sencillos, ¿verdad?, tienes que crear la posibilidad siempre de aislar, y te vas a acostumbrar. ¿Me explico? Te vas a acostumbrar y no empieces, si todavía no haces aislamiento, no empieces a hacer aislamiento en los casos más complejos. Si no, te va a tornar un poco difícil, te va a tornar una idea negativa del aislamiento y no lo vas a querer hacer del día a día. Entonces, casos como este sencillos, que aíslas muy rápido y puedes tener resultados extraordinarios. Y entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos. Me gusta eliminar, puedes utilizar tu fresa de diamante, puedes utilizar instrumento ultrasónico, puedes utilizar láser, puedes utilizar arena incluso para preparar aquí. ¿Estamos? Son varias opciones. Pero ahora que vamos a ver, una vez que hemos eliminado la lesión cariosa, pues creamos una superficie, ¿verdad?, con alta energía, ¿explico?, que va a estar ávida de recibir a nuestro adhesivo. Hacemos nuestro grabado, es un grabado selectivo al esmalte, procuramos no grabar la dentina, no es necesario. Y tenemos nuestro sustrato microafectado con permeabilidad. Posteriormente tu adhesivo y tu restauración. Y de esta forma, una restauración sencilla, una restauración simple, ¿verdad?, la puedes hacer longeva por mucho tiempo. ¿Y qué común es este tipo de restauraciones? ¿Explico? Bien. Ahora vámonos a un clase 1. Un paciente que años atrás, unos 4 años atrás, le pusimos una resina, o 4 o 5 años, en un molar, le habían colocado algo de ionómero vítreo y vemos después de eso qué es lo que ocurrió, ¿verdad?, que ya no es una restauración confiable y el paciente tiene sensibilidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Retiramos. Una vez retirado, limpias tu sustrato, tenemos ya energía de superficie,
Y entonces lo voy a estar repitiendo porque en mi mente es lo que hago. Cuando yo digo, ¿qué sigue en el procedimiento? Energía de superficie. Mis asistentes, ¿qué hacen? Las doctoras dicen, ¿qué sigue? Energía de superficie, y entonces me acercan el carrito. El carrito tiene que estar siempre a tu derecha, o si trabajas con la izquierda, a tu izquierda, pero siempre tiene que estar ahí. Tu sandblasting, y mi sugerencia pues es Aquacare, ¿verdad? Y entonces, tienes tu grabado selectivo de esmalte, y veamos la superficie. Incluso esto parece un tipodonto. Está muy limpio, hay energía de superficie, y ahora sí colocamos nuestro adhesivo. Colocamos adhesivo, y en una restauración pequeña como esta, etcétera, no tenemos que retirar, esto es otro consejo, no retiren con jeringa triple el exceso de adhesivo, porque lo que vamos a hacer es, si no tienes controlado el flujo de aire, el aire va a generar turbulencia y se va a mezclar con el adhesivo, si no es que te llevas todo el adhesivo, ¿me explico? Entonces, pues estas son confeti, ya muchos de ustedes lo utilizarán, es este de los filtros de café, y que con una perforadora van a poder obtener esos como unos pequeños, los meten a esterilizar, los autoclavan, y entonces los meten a una cavidad. Este filtro va a absorber el exceso de adhesivo, dejándote una superficie de dentina y de esmalte con la cantidad necesaria para la adhesión. ¿Estamos? Bien. Posteriormente tenemos una dentina, tenemos un esmalte, y me gusta caracterizar, digo, no le pregunto al paciente, esto es para mí, ¿verdad? Me gusta caracterizar un poco. El paciente me pregunta qué es una caracterización y nunca he tenido que remover ninguna. Pero si un paciente me llegara a decir, doctor, no me gusta esta caracterización, hay técnicas restaurativas que el pigmento se monta antes del esmalte y ya quedó adentro. Entonces ahí tienes que negociar con el paciente si te deja hacerlo, ¿no? Entonces, si hubiera un paciente el día de mañana que me dijera, doctor, yo no quiero esa caracterización, pues no tengo otra cosa más que tomar mi sandblasting, mi Aquacare, y lo elimino, sin problema alguno. ¿Estamos? Pero bien. Ahora colocamos nuestra glicerina, nuestro gel de glicerina, y polimerizamos. Aquí tenemos polimerización 20 segundos y aquí polimerizamos 40 segundos. Y ahora sí tenemos nuestra restauración finalizada. Bien. Vamos a ver un clase 2, donde tenemos en este premolar, por distal, una lesión cariosa, y vamos a hacer una restauración posteriormente indirecta en ese molar. Y entonces limpiamos, energía de superficie, hacemos aislamiento, utilizamos unas bandas para poder hacer nuestro escalón proximal, limpiamos con Aquacare y hacemos grabado. Tengo que ser muy cauteloso de no acumular y no aglutinar adhesivo en el ángulo. Tú puedes colocar el adhesivo antes de aislar, sí se puede, y eso es bueno, ¿verdad? En caso de que primero coloques banda y después coloques adhesivo, tienes que ser cauteloso de no dejar ahí aglutinado el adhesivo, porque eso te va a crear un problema cuando ese adhesivo se disuelva y vas a tener un fallo marginal. Bien, colocas tu resina proximal, dentina, gel de glicerina, pulido y listo. Y tenemos aquí nuestra restauración finalizada. Ahora bien, ¿qué ocurre, doctores, cuando los pacientes les ponemos una restauración y nos preguntan, doctor, ¿cuánto me va a durar? Y entonces decimos, bueno, el soporte, la estabilidad, la retención están aseguradas, todo está bien. Entonces yo creo que te va a durar unos 8, 10 años. ¿Me explico? Y el paciente dice, bueno, doctor, pues saquemos cita hasta dentro de 10 años. Si no va así el asunto. Nosotros tenemos que dar mantenimiento a nuestras restauraciones y el paciente tiene que saberlo. Y entonces, ninguna resina que hacemos está libre de sufrir modificaciones, e incluso el sustrato mismo, porque si el paciente tiene un pH ácido, reflujo, etcétera, o es un grupo 1 lo que colocamos, veamos cómo a través del tiempo esta resina que colocamos,
unos 5 años atrás o 6 años atrás y el paciente vemos facetas de desgaste y tal vez en el momento en que pusimos la restauración, el paciente no tenía parafunción, pero han pasado años y de repente el paciente ya tiene una parafunción y entonces ya se afecta la integridad marginal. Cuando vemos de revisión al paciente que se puede perder un poco, pues ¿qué decimos? Vamos a hacer un cambio de la restauración. No es necesario, tenemos que dar mantenimiento. Y si bien esto rebasa más allá de un simple resellado con material tipo adhesivo o con un Fortify, por ejemplo, que tiene carga y que puede sellar, pues tenemos que hacer un procedimiento un poco más allá. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos nuestro aislamiento. Y ahora, ¿qué hicimos aquí? Veamos el aspecto. Cuando vemos este aspecto escarchado, limpio, ¿verdad? Es lo que nos da como esa seguridad, esa tranquilidad de que los procesos van a estar correctos. ¿Me explico? Y para mí es un placer ver esa superficie. O sea, yo creo que hasta muy seguido se me sale decir qué chulada. Porque para mí esto es una chulada, ¿verdad? No sé para ustedes, pero disfrutar mi práctica y ver esto, para mí es extraordinario. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora sí, después de haber limpiado la superficie de unión, ahora sí hacemos grabado, ¿verdad? Es el grabado selectivo, grabado fosfórico, 15 segundos de grabado, y ahora vas a colocar tu adhesivo. Friccionas muy bien para que permee bien dentro de los cabos, de los márgenes, y vas a utilizar resina, ¿verdad?, de nanotecnología fluida. Este es un nanotip. Este tip cabe 2 o 3 veces dentro del tip convencional. Yo no quiero que pongas un charco de resina fluida, ¿verdad?, y que pierdas anatomía, y que tengas contactos altos, y que tapes la restauración y el diente, sino que exactamente lleves el material al surco de defecto. ¿Me explico? De esa forma podrás estar seguro de que ya no vas a tener ese gap, lo estás cubriendo, pero previo fue limpiado, acondicionado y luego el proceso restaurador. Tenemos aquí ya nuestro material y empezamos a hacer pulido hasta ver el resultado final. Ya no tengo ese gap, ya no tengo esa filtración y no tuve que restaurar completamente, no tuve que retirar la restauración. Pero ojo, doctores, no se entienda por eso que si pusimos una tirita de sellador de material de resina fluida, ¿verdad?, vamos a tener que hacer una remuneración baja. No, ¿por qué? Porque estamos igual y probablemente anestesiando, que en este caso no lo necesité. Necesitamos aislar. Son los mismos tiempos, los mismos procedimientos y protocolos. ¿Me explico? Entonces no nos pagan a nosotros por el pedacito de resina ni por los gramos de resina que usas, sino por el procedimiento que haces y que estamos haciendo que esta resina, ¿verdad?, continúe su función y dando función masticatoria, ¿verdad?, y de salud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues demos mantenimiento y de esta forma lo hacemos en la clínica. Vamos a hacer una reconstrucción de muñón, corona completa anterior, y entonces tenemos restauraciones defectuosas, retiramos restauración, ¿y qué pasa aquí? Que tenemos preparaciones defectuosas, no hay área de resistencia, no hay un concepto de preparación, ¿verdad?, un concepto básico de preparación, y entonces, cuando parece que el diente está en las últimas, lo que vamos a hacer es recuperarle esa vitalidad. Y algo de lo que me gusta hablar es que me gusta al paciente en esta cita, ¿verdad?, decirle que vamos a reconstruir su muñón. ¿Con qué? Con dentina artificial. Y me vas a decir, ¿pero cómo que existe dentina artificial? Sí, sí existe dentina artificial porque existen estos materiales para reconstrucción de muñón, la marca que tú quieras, ¿verdad?, que tienen un coeficiente de expansión térmica, un módulo elástico, una dureza, una opacidad, etcétera, similares a dentina, y entonces no puede ser cualquier o no debe ser cualquier resina la que utilices para reconstrucción de muñón. Y entonces veamos, como le digo yo, la magia del Aquacare. Una vez que utilizas el Aquacare, veamos la diferencia en el aspecto. Y claro, aquí estamos viendo esto, ¿verdad? Estamos viendo el arenado. Estamos viendo esto, ya hasta se le ve ahí un poco de gutapercha y se le ven los cables, digo yo. Y entonces lo que vamos a hacer es reconstruir ese muñón. Y esto lo hace muy sencillo, muy simple. Ya tengo material para repreparar. Aumento mi área de resistencia
y el pronóstico pasa de ser reservado desfavorable, ¿verdad?, a un pronóstico más favorable. Hago mi repreparación y al retirar dique, pues podemos repreparar y este es el resultado que obtenemos. Y ahora sí puedo hacer una restauración incluso libre de metal, porque la que tenía previamente era metal cerámica, porque hemos ocultado un sustrato de color desfavorable. Bien. Veamos esta otra. Reconstrucción de muñón y corona completa anterior. Vamos a hacer un poco de más procesos aquí. Son múltiples. Es un aislamiento un poco más amplio, en el cual tenemos un poste, ¿verdad?, anatómico amplio, que no vamos a retirar, no hay sintomatología. Y entonces vamos a colocar en estos órganos dentarios laterales postes directos. Hacemos un correcto aislamiento. Limpiamos sustrato, y en este caso es el sustrato metálico, ¿verdad?, y limpiamos nuestros sustratos dentinarios, y veamos la magia nuevamente, la magia de Aquacare. Aquí ya veo una superficie, ¿verdad?, rugosa, permeable, con energía del metal, al mismo tiempo que vemos también en el sustrato dentinario. Posteriormente colocamos nuestro adhesivo, un adhesivo universal que tiene afinidad también al sustrato metálico. Y los postes, si se fijan, los postes los tengo arenados también. ¿Por qué? Porque la compañía nos da los postes cromados y tienen cromo, que es un antioxidante, ¿verdad?, por excelencia. El cromo es extraordinario anticorrosivo. Pero yo voy a tener ese poste dentro de un charco de cemento resinoso. ¿Me explico? Entonces no voy a tener ni oxígeno ni esa humedad. Pues perfectamente yo puedo arenarlo, quitarle esa superficie de cromo que tiene que, aquí ya va el pensamiento crítico, que el cromo me crea tensión superficial. Yo quiero quitar esa tensión superficial y lo areno. Y si tengo ahí a la mano, yo tengo mi laboratorio ahí en la clínica, pero antes me involucraba ir al laboratorio, bajar las escaleras o mandar a mi asistente a que los arene. Desde que tenemos Aquacare, entonces, ¿qué hacemos? Acercas, tienes el Aquacare y lo arenas perfectamente, pero vas a utilizar, ¿verdad?, 53 micras. Y de esa forma eliminamos ese cromo y convertimos un sustrato metálico con energía de superficie. Bien. Reconstruimos con resina reconstrucción de muñón. Repreparamos. Tenemos reconstrucciones de muñón y cementaciones de poste en la misma cita, en la misma sesión. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Veamos ahorita un caso un poco más grande, donde se combina con implantes, etcétera, y retiramos las restauraciones y vemos preparaciones defectuosas, tenemos filtraciones y tenemos preparaciones cónicas. Doctores, no toda la preparación cónica que recibimos tenemos que dejarla así, ¿verdad? Si ya estamos con anestesia al paciente, estamos aislados, pues lo que resta es hacer una reconstrucción de muñón. No va incluido en el costo de la restauración, eso es un tip. No va incluido en el costo de la restauración. El paciente tiene que ver por tu documentación fotográfica que hiciste un proceso, un protocolo previo a la restauración, que se suma al éxito de la misma, ¿verdad?, al éxito de durabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero que el costo es distinto. Y entonces utilizamos Aquacare, limpiamos el sustrato y tenemos un sustrato que tiene energía de superficie ya para continuar con nuestras técnicas adhesivas, reconstrucción de muñón y repreparación. Y ahora sí podemos continuar con nuestra rehabilitación. Bien. En este momento es donde siempre pregunto si hay preguntas, pero lo que vamos a hacer es al final me guardan sus preguntas. ¿Ok? Bien. Veamos este caso. Típico caso de una mala selección de material. Utilizaron un disilicato de alta translucidez, donde no tenía que haber sido utilizado. ¿Por qué? Porque tenemos un sustrato desfavorable. El margen también nos evidencia que tenemos un diente con discromia, ¿verdad? Un muñón discrómico. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que tiene el valor bajo y tenemos que cambiar la situación. Pacientes dentistas, yo atiendo de repente mucho dentista. Y entonces dice el dentista, es que no me gusta ese diente. Y entonces lo que vemos en el fondo, ¿qué es? Pues es un diente, ¿verdad?, que tiene una discromia metálica. ¿Y luego qué ocurre? Pues que ya ha pigmentado y tatúa a la dentina por esa oxidación, porque pues es un metal no noble.
Es un metal que pierde propiedades, y más si se coló y se recoló. Y entonces lo que va a hacer es oxidar y pigmentar los dientes. Y eso, otro tip que voy a dar, pregunten a su laboratorio qué metales están usando, ¿ok? No nada más el costo. Porque a mi laboratorio han llegado a quererme comprar metal reusado, que a fin de cuentas va a ser para una incrustación o para un poste, y ya estamos viendo aquí las consecuencias, entonces no lo vendo. ¿Estamos de acuerdo? Evitemos estas situaciones. Bien, entonces seamos propositivos ahora en el tratamiento y lo que le ofrezco al doctor, al colega. Entonces lo siguiente, primero hacemos un aislamiento absoluto. Me gusta hacer esta perforación para tener aparte una retención macromecánica, ¿verdad? Y que si en un momento dado fuera la elección retirar el poste, pues lo puedes retirar, ¿verdad? Porque te ayudas mucho de esta perforación. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Crear energía de superficie. Aquí yo ya lo que veo siempre, cuando veo estas imágenes, siempre ya veo tensión superficial. Me dicen, ¿qué ves? Yo veo tensión superficial. No, pero yo veo dentina, dentina esclerosada, yo veo metal, yo veo tensión superficial. ¿Me explico? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer magia. Y entonces voy a crear energía de superficie. Y lo estamos viendo aquí muy claro. Pero esto ya no lo hago con 29 micras, esto lo hago con 53 micras. ¿Me explico? Y de esa forma yo afecto bien al metal. 29 micras resultan ser insuficientes para un metal. ¿Me explico? Y entonces de esa forma pues estoy protegido por todos lados. Colocamos nuestro adhesivo que es universal porque tengo un sustrato no dentario, tengo un sustrato metálico. Posteriormente mi reconstrucción de muñón, 360 grados, y repreparo. De esta forma, ¿qué hice? Primero, aumenté mi área de resistencia. Segundo, ¿verdad?, ya tengo un diente, ¿verdad?, con posibilidades de ser restaurado, con una cerámica libre de metal, ¿me explico? Y eso para mí es extraordinario, porque me va a ser más fácil lograr un resultado. ¿Estamos de acuerdo? Le coloco al paciente un provisional, que en todo caso ya mejora la condición que tenía el paciente antes de venir conmigo y asistir a consulta, y entonces ya tomamos la impresión, el paciente se va, y en la siguiente cita lo que vamos a hacer es cementar. Y aquí tenemos la cementación de nuestra restauración estratificada, no monolítica. Bien. Vamos a ver ahora reconstrucción de muñón para posteriores. Y vemos que este paciente, ¿verdad?, padece de parchodoncia. O sea, parece que tenemos una clase en pregrado que es el parche al diente, ¿me explico? Y vamos a ver mucho eso, perdón. Y entonces retiramos las restauraciones, no sin antes hacer aislamiento. Y vemos que está muy afectado y que el istmo es muy amplio. ¿Vamos? Consejo, tomen documentación fotográfica. Y si bien no es una cámara profesional, hoy día estos aparatos sirven extraordinario. O sea, no tenemos excusa para no documentar. Y vas a decir, ¿y para qué me sirve la documentación si yo no doy conferencias? No, no es eso. Lo que pasa es lo siguiente. Miren, primero vemos la diferencia. Aquí es donde digo magia. Aquí ocurrió ya la magia. ¿Y ahora qué voy a hacer? Reconstruir. Pero ahora ya reconstruido, yo al paciente, yo ya hice mi dentina artificial. El paciente se va a casa y puede ser que pase 1 o 2 semanas que lo vuelva a ver. ¿Ustedes creen que me voy a acordar, y ustedes también, de la configuración, ¿verdad?, de la lesión? No, no nos vamos a acordar. Y entonces vamos a hacer, tal vez, una mala planeación de preparación. Entonces, bueno, el paciente se va así a casa. Cuando él regresa, yo sé lo que hice y medí el grosor de mis paredes cavitarias. Y ese grosor tiene que ser superior a los 2 milímetros. ¿Estamos? Porque me asegura un esmalte con soporte de dentina. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si ese paciente es patrón horizontal de masticación, con mayor razón yo voy a buscar un grosor un poco mayor. Y si el paciente de que es patrón horizontal, aparte bruxa, ¿verdad?, le llamo yo un toro malo, entonces si es un toro malo, con mayor razón tengo que hacer técnica de protección cuspidia. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces planifico mi preparación, hago una 4/5
y listo. ¿Me explico? Pero ahora estamos viendo, si tú haces, vamos a verlo posteriormente, pero si tú hiciste un sellado dentinario inmediato, ¿verdad? Tú tienes que crear de nuevo esa rugosidad y esa condición y entonces vas a arenar y listo. Aquí estamos viendo ya el arenado, grabado selectivo y cementación de restauración. ¿Ok? Me gusta pasar muchos tips. Ya a lo largo de muchos años de práctica, ya son más de 18 años de práctica, entonces tú tienes que hacerte la vida fácil, más fácil cada vez, y hacerte la práctica, pero también disfrutarla, ¿verdad? Y entonces, pues, yo tengo manos grandes, y entonces sabemos que el teflón para mí era como una pesadilla quererlo ubicar interproximalmente. ¿Por qué? Porque desde que lo tomas del rollo, ¿qué ocurre? Que se te hace todo nudo. ¿Me explico? Y andas cortando otro. Entonces, ojalá que esto que están viendo con unas pinzas de Miller proximal les sea de utilidad. Lo tomamos generando tensión, metemos interproximalmente, y ahora sí estamos listos para arenar. Si bien estás listo para arenar, con cautela, ¿ok? Porque la arena destruye a este teflón de forma exponencial. Entonces, si tu protocolo no estás cuidando esa situación, pon una banda metálica o una de celuloide, etcétera, para proteger los dientes proximalmente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Veamos otra restauración de parche que ha sido reparada y que el paciente se lastima la papila cada vez que mastica. Sobre todo carne, ¿no? Ahí se impacta. Estamos viendo la preparación y aquí que sigue no puede faltar después de esto la magia. Y ya tenemos una superficie permeable, humectable, con energía de superficie. Y yo creo que tantas veces que lo estaré diciendo, se nos va a quedar y se nos va a quedar. Hacemos algo de reconstrucción del muñón, colocamos provisional, previo tomamos impresión digital. Vamos a ver otro caso de estas restauraciones que vamos a reconstruir para endocrown, que tenemos una destrucción por lesión cariosa. Y reconstruimos. Pero ¿qué pasó aquí? Que vamos a limpiar previamente, porque en ocasiones el cemento que utiliza nuestro endodoncista se deslava, ¿verdad? Y entonces está contaminando la superficie, y no nada más contaminando con bacterias, sino que también tenemos elementos, aceites, etcétera, y que no van a sumar a nuestros protocolos adhesivos. Y entonces, si utilizamos Aquacare, quiero que pongamos atención, ¿verdad?, en la superficie que se ve limpia, ¿verdad?, que se ve lista para ser humectada. ¿Vamos? Y entonces lo que vemos es que todo este barrillo, después de una preparación, que es toda esta zona, después de utilizar Aquacare, está lista. Si tú quieres hacer un protocolo de grabado, lo haces. Yo en lo personal es dentina, entonces mis adhesivos autoacondicionantes funcionan extraordinario. Bien. Y lo que vas a tener son dentinas con un aspecto, ¿verdad?, rugoso, ¿verdad?, limpio y permeable. Vamos a ver esta restauración posterior. Tenemos que todo su margen, 360 grados, está en esmalte. Es un diente tratado endodónticamente, donde hicimos una reconstrucción de muñón con pisos planos, márgenes en esmalte, y utilizamos Aquacare. Nos deja la energía de superficie, nos limpia la restauración muy bien, y hacemos grabado. Tú vas a decir, bueno, pero estás haciendo grabado total. Bueno, lo que pasa es que tengo resina y no pasa nada si le pongo, o sea, en lo absoluto, simplemente estoy limpiándola. Pero estoy grabando selectivamente mi esmalte. Posteriormente vamos a cementar. No son restauraciones que tú puedes probar previo en oclusión, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que tú las pruebas en seco o en húmedo, pero no tienes un material viscoso que se llama cemento.
Y entonces lo más que puedes hacer de repente, pues es con el dedo apachurrarlo. ¿Verdad? Si lo apachurras no es suficiente, ¿verdad?, para lograr el asentamiento correcto de la restauración. Podrás tener fuerza, pero aquí no necesitamos tanta fuerza. Aquí tenemos que generar algo que ya me escucharon hablar que se llama tixotropía, disminución de la viscosidad del cemento. Y entonces este instrumento que están viendo aquí, esta punta ya fue a la guerra en muchas ocasiones, ¿verdad? Se autoclava y sigue sirviendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué logró? Que por vibración ultrasónica, ¿verdad?, el cemento fluya, disminuye su viscosidad y tenga un correcto asentamiento. ¿Estamos? Y entonces también hay literatura que nos habla de las ventajas, ¿verdad?, de la cementación ultrasónica, que tiene grandes ventajas. Clínicamente, la ventaja más visible es el sellado. Porque veamos esto, voy a hacer un acercamiento a la restauración y todavía le voy a hacer un acercamiento mayor y la empató. Cuando nosotros hacemos presión digital, o sea, con el dígito, ¿qué ocurre? Que te vas a lastimar con una cúspide y no puedes presionar. Ahora, recuerda que estás contra el reloj porque son procesos adhesivos, entonces no va a fluir más. ¿Qué vas a terminar haciendo? Fresando, ¿verdad?, y ajustando, y a la vez ajustas oclusión, pero desajustas los márgenes, porque puedes fracturar tu cerámica. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos ahora con un workflow digital, paciente que acude porque tiene fractura por expansión térmico-dimensional de la amalgama, años después tiene esto. Gran mayoría de dentistas pondría una resina ahí, y les voy a mostrar porque voy a mostrar casos así. Resinas para completar esto, y no. O sea, aunque sabemos que esta amalgama ya tiene más de 40 años en boca, no pretendamos pensar que está funcionando y que está sirviendo. Estas amalgamas después del año 8 tal vez ya no estaban funcionando bien. Necesitaban mantenimiento y no se les dio. Pero aquí la cosa no se ve dramática, la cosa se ve dramática toda vez que retiramos las restauraciones. Y las restauraciones tienen que ser removidas porque es amalgama con aislamiento previo. Si no, al paciente le estás dando de comer metal y bichos. ¿Me explico? Y entonces veamos, una vez que retiramos, la gran cantidad de destrucción. Veamos la pigmentación que ha hecho los óxidos de la amalgama, ¿verdad? Tenemos múltiples fisuras del esmalte, que no es un esmalte digno de quedarse ya, entonces tenemos que pensar en nuestra configuración de preparación, reconstrucción de muñón, y tenemos MOD con protección cuspidia, y tenemos 4/5, y tenemos parciales adheridas, y tenemos inlay. ¿Me explico? Bien. Tenemos ahí preparación de butt joint, X. Tomamos impresión digital. Colocamos material provisional. No pretendan colocar acrílico, ¿eh? No funciona. O sea, tú haces un provisional de acrílico y ese mismo día el paciente te lo anda desprendiendo. Entonces, estos materiales son fabulosos para obturaciones temporales parciales. Y entonces tenemos la impresión. Me encanta mucho, esta es una impresión de la máquina NextDent, que es una fabulosa impresora, que tiene materiales calcinables. Y tenemos nuestra restauración de disilicato. Vimos el sustrato arenado previo y las restauraciones cementadas. Bien. Veamos otro digital. Aquí hicimos impresión, igual este fue el escáner Merit, el que utilizamos. E imprimimos nuestro modelo, tenemos nuestra restauración y vemos aquí algo interesante. Aquí nosotros hicimos sellado dentinario inmediato. Ese sellado dentinario inmediato nos asegura tener dentina fresca cuando hicimos ya una preparación y no hay contaminación. Pero yo no puedo pretender adherirme sobre esto ahorita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer arenado. Y hago el arenado y vemos aquí, ¿verdad?, la superficie que ya está humectable y permeada. ¿Estamos? Para poder recibir nuestro adhesivo, tenemos un grabado selectivo y cementación de la restauración. Si bien, como ven, son muchos casos, o sea, lo hacemos, esto es nuestro día a día. Vamos a ver, ¿verdad?, otra restauración indirecta, eliminando
restauraciones ya viejitas de amalgama. Y a esto me refiero cuando les digo que cuando hay fracturas, ¿verdad? Lo que hace el dentista es colocar resina y eso por ningún motivo puede funcionar. Eliminamos, restauración y limpiamos. Quiero que veamos aquí esta restauración que nunca funcionó. Vean la filtración. Tuvo retención mecánica, más no adhesiva. Yo no puedo pensar que haya adhesión aquí porque tengo una filtración tremenda en todo su contacto dentario. Posteriormente, ¿verdad? Antes de tomar impresión, acondicionamos y veamos la impresión. Aquí utilizamos también el escáner Merit, que me gusta mucho. Quiero que vean lo siguiente. Me gusta la opción que puedo hacer un reescaneo, porque yo al paciente le tomo de cita inicial un escaneo general, ¿verdad? Posteriormente, cuando voy a hacer algún tratamiento parcial o completo, vemos la diferencia de los dos tonos en el video. ¿Qué quiere decir? Que lo que hice un borrado, ¿verdad? Borré mi diente a trabajar y posteriormente hice un rebase digital de impresión. Entonces tengo mayor cantidad de información en mis márgenes. ¿Me explico? Bien. Está impresa mi modelo con muñones desmontables, mis restauraciones de disilicato, acondicionamiento con Aquacare, la magia, se hizo la magia, cementamos el restauración posterior, posteriormente cementamos la restauración anterior. No me gusta cementar las restauraciones las dos al mismo tiempo. En mis manos se me hace más complejo manejar los contactos y los residuos, ¿verdad? Entonces yo prefiero cementar una, justo, quito excedentes proximales y después cemento la otra. Bien. Veamos aquí. Me dice una paciente, chica por 17 años aproximadamente. Me dice, doctor, es que no me gusta mi diente. ¿Qué tiene tu diente? Tiene forma de frijolito. Y en efecto, parece un frijolito. No sé si del Valle o de cuál sea, pero es frijolito. Y entonces digo, bueno, vamos a ver qué te podemos hacer. ¿Me explico? Primero colocamos algo de material en proximal, ya le quitamos el aspecto de frijolito, pero ahora ¿qué pasa? Que nos falta un contacto distal. Agregamos. Y eso es como se vería. Me dice, perfecto, doctor, esto me gusta, esto está bien. ¿Qué hacemos? Pues ahora hacerlo ya de forma definitiva. ¿Ok? Hacemos un aislamiento, vamos a hacer técnica totalmente aditiva y lo que hacemos es, vamos a crear, ¿qué? Una superficie con energía. Y eso lo hacemos con Aquacare. Entonces, esmalte. ¿Estamos con qué? Con 29 micras. ¿Estamos? Ahora bien, algo importante y algo que me gusta de Aquacare, y lo tengo que notar ahorita, es que yo puedo calcular y calibrarme. Cada quien se tiene que calibrar. Una es distancia, la cantidad de polvo, ¿verdad? La cantidad de agua y la presión con que vamos a trabajar, porque si no puedes afectar de más. Y entonces, a mí me vinieron unos portaobjetos, ¿verdad? De microscopía muy delgaditos, y entonces en el inter de calibrarme, yo perforé portaobjetos, lo cual me lleva a pensar, esto es algo que tengo que tener bien estandarizado, porque si no yo puedo afectar mi sustrato lejos de favorecerme. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces tenemos que practicar a ver una superficie rugosa, ¿verdad? En distancia, y nunca te tienes que quedar estático. Siempre tiene que haber movimiento de abanico, siempre, siempre. ¿Me explico? Bien. Igual, esto es una conferencia, pero si alguien lo adquiere y desea algún consejo por ahí, me puede contactar. ¿Estamos? Bien. Después de ello, hacemos ahora sí el grabado del esmalte con ácido fosfórico. ¿Y entonces qué voy a obtener? Un sustrato permeable con energía, humectable. Y eso lo veo aquí. Y vean qué bonito aspecto. Es un aspecto espectacularmente bello de mi sustrato dentario. Posteriormente pongo una banda, coloqué mis resinas y el día que se va en estas condiciones, yo la veo a la semana y las restauraciones están integradas, ¿verdad? Se integran, se ven bien. De hecho, este padecimiento, bueno, no es padecimiento, sino es una forma
atípica de la forma de ese lateral, lo tenían 2 hermanos más de esta paciente y entonces también los atendí por lo mismo. Y entonces veamos dónde estamos ahorita y veamos dónde iniciamos con este lateral, con técnica totalmente aditiva, sin tocar el diente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No es necesario estar haciendo todas las carillas de resina fluidas en casos como este. En realidad no. Con un solo diente, el motivo de consulta del paciente, no más. Veamos ahora clase 3. Tenemos una resina defectuosa que ya está filtrando. Vemos aquí en marginal. Está filtrando, el paciente tiene sensibilidad. Me gusta mucho este dique. Este es el dique sintético. Me gusta mucho este dique porque entra perfectamente, ¿verdad? Entra perfectamente a los espacios interproximales. O sea, es un dique que me fascina. Se limpia muy fácil, me da un buen contraste, etc. Bien. Retiro la restauración y ahora veamos lo siguiente. Yo no hago la preparación en este tipo de casos, no hay anestesia, no uso rotatorios, uso oscilatorio. O sea, esto lo que va a hacer es vibrar, uso vibratorio. Y entonces, sí tiene agua, ¿verdad? Y vibra. Es una fresa bola media caña diamantada que no va a tocar al diente vecino porque tiene solamente una parte activa. Y la otra, que es plana, me permite introducirme en estos pequeños espacios interproximales. Posteriormente a la eliminación de la lesión, pues Aquacare me ayuda y vemos el resultado. Hacemos grabado selectivo y el resultado, ¿verdad?, es visible, me encanta. Digo, siempre en mis procesos diré, y se hizo la magia, ¿verdad? Se hace la magia. Coloco mi banda, adhesivo, material, mis lijas y listo. Alto pulido, ya no tengo interferencia y el paciente se va del consultorio en esa situación. Bien. Estamos ya casi terminando. Vemos aquí un central fracturado, restaurado con más de 15 años, ¿verdad?, de supervivencia, y eso es extraordinario. Entonces hacemos un mock-up. Hacemos un mock-up y entonces lo que vamos a hacer con él es sacar unas guías, pero esas guías las hacemos después de aislado. ¿Estamos de acuerdo? Aislamos, ahora sí hacemos y vemos que ese diente ya tiene función de guía anterior y hacemos la guía. El tip es, no hagas la guía antes, porque si no vas a tardar varios minutos ajustando la guía porque te la va a estar rebotando. Entonces, haz la guía de silicona palatina para la técnica de 3 capas, ¿verdad?, toda vez que ya hayas aislado. Bien. Me gusta mucho este dique, se invagina muy bonito, buen dique. Hacemos el bisel estético largo, hacemos bisel infinito, lo redondeamos con Soflex. Posteriormente, ¿qué sigue? Pues obviamente tenemos que crear energía de superficie, ya lo hemos hecho con nuestro Sandblasting Aquacare. Este es el resultado. Y ahora sí, nuestro grabado. Hacemos grabado total. El resultado es espectacular. Adherimos. Y después hacemos el procedimiento que ya todos ustedes saben hacer. Colocamos nuestra matriz de silicona, nuestro esmalte palatino. Posteriormente vamos a hacer las paredes. Y qué mejor que colocar unas bandas y en este espacio poner nuestras paredes de esmalte. Y lo hacemos con estas banditas de metal, ¿verdad?, que son para restauraciones grupo 2. En este momento, esas bandas dejan de funcionar ya porque ya tenemos nuestras paredes elaboradas, se retiran, tenemos dentina, esmalte y empezamos a configurar nuestra anatomía. Paciente pulimos y se va del consultorio en estas condiciones y a la semana lo vemos así. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a ver, creo que andamos ya sobre tiempo.
andamos sobre tiempo. Acorté algo de casos. Hice un shortcut ahorita en casos. Veamos este otro, tenemos resina, y es lo que les comento. La expansión térmico-dimensional del metal del amalgama, al expandir con alimentos, ¿verdad?, calientes, ¿verdad?, fractura más ese esmalte y se desprende. Y entonces el dentista, ¿qué hace? Le pone su parche. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Aislamiento. Y vemos el fallo que tenían esas amalgamas con filtraciones y vemos la pigmentación. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí hicimos aquacare, luego grabado selectivo, ¿verdad? Aquí está en proceso el grabado. Posteriormente nuestro adhesivo, pero vamos a ocultar estas pigmentaciones. Y existen materiales como el masking liner, que son resinas opacas, que en un grosor reducido de resina fluida nos puede opacar perfectamente el material, haciendo que cuando coloquemos nuestra dentina ya no exista el valor bajo de esa pigmentación. Posteriormente nuestro esmalte. Y por último, que no me gustan las restauraciones así, todas claras, sino que hacer que resalte la anatomía con un poco de pigmentación. Polimerizamos con gel. Y yo tengo que tener en mente que siempre anatomía, ¿verdad? Porque en ocasiones hacemos como anatomía de que le damos la bendición, le echamos la cruz y que le vaya muy bien. Y no, tenemos que hacer una anatomía racional funcional. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Quiero mostrar un caso, el último caso, donde se ve el grabado para salvar un diente que ya querían colocarle un implante. Entonces vamos a rescatar este diente. Quiero que observen lo siguiente. Hacemos un aislamiento absoluto y he colocado estas bandas de celuloide que también las fijo con blockout. Y ahora sí, vemos con aquacare 29 micras. Yo tengo una dentina esclerosada y una dentina esclerosada está hipermineralizada, entonces la voy a tratar como si fuera un esmalte. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En ningún momento la punta de mi aquacare tiene que estacionarse en un punto, tiene que estar siempre en movimiento. Aquí tengo mi poste, es un poste, no es activo, es un poste paralelo, ¿verdad?, que tiene sierras, es cerrado. Y bueno, lo mido, tengo ya la altura correcta y vean que está cromado. Siguiendo la misma filosofía, yo sé que ese poste lo voy a arenar para crear energía de superficie. Posteriormente, voy a hacer mi grabado. Recordemos que tenemos un sustrato esclerosado. Pasado los segundos, vamos a eliminarlo y lavamos. Posteriormente, vamos a colocar el adhesivo con este microbrush que es para conductos y puedo friccionar bien todo el conducto, ¿verdad? Y observen una cosa, ese no me sirve para lo demás. Cambio el microbrush y ahora sí puedo hacer superficie vertical, microbrush de conducto, superficie horizontal con microbrush de bola. Y tengo que friccionar bien, ¿para qué? Recuerden una cosa, tengo que disminuir la viscosidad de ese adhesivo para que permee bien la superficie. Posteriormente, el exceso no se elimina con aire, el exceso se elimina con puntas de papel. ¿Estamos de acuerdo? Hasta que nuestro papel sale limpio y nos deja la cantidad necesaria de adhesivo, ¿ok? Para colocar nuestra resina, tenemos que poner primero el tip hasta dentro del conducto, ir inyectando el cemento y retirándolo una vez que vemos que ya estamos dejando cemento. Porque en ocasiones ponen el tip, inyectan y ya que se llenó, quitan el tip y lo que hicieron fue traerse toda la resina. Entonces, vamos inyectando y cuando veamos que empieza a abastecer de resina, empezamos a retirar, dejando siempre cemento. Y aquí está nuestro poste ya arenado. Claro que ya se ve con energía de superficie, lo arenamos con 53 micras de grado. Tenemos nuestro cemento y quiero que veamos lo siguiente. Yo no quiero dejar presión hidráulica en el conducto, entonces voy a llevar mi poste
lo ubico en sitio y vean cómo lo regresa. Yo tengo que dejar que exceda ese cemento, porque si yo lo meto de una y lo presiono hasta abajo y posteriormente polimerizo, ¿qué estoy creando? Tensión. Y toda tensión busca relajación y yo no quiero una fractura en esa zona. ¿Me explico? Bien, una vez que ya se estacionó nuestro poste, ahora sí vamos a colocar el mismo material con que se cementó. No tendríamos por qué utilizar otro, sino tiene que ser el mismo con que cementamos, ¿verdad?, en etapa de gel, y reconstruimos muñón. Y aquí tenemos nuestra reconstrucción de muñón. En la misma cita hicimos 2 en la misma cita, ¿verdad?, lo cual lo hace muy práctico. Y posteriormente preparamos, salvamos el diente y colocamos nuestro provisional. Bien, doctores, para terminar, que tus manos no ejecutan lo que tu cerebro no conoce, y eso es una realidad, y lo que tu corazón no siente. Por eso, entrena tus manos, estimula tu cerebro y llena tu corazón de pasión por lo que haces. ¿Vamos? Muchas gracias por su atención. Creo que estamos en tiempo, o me excedí poquito. Muchas gracias.